Buenos días, estimados hermanos y amigos. Les saludo el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por lo Alto aquí en Lima, Perú, hoy 16 de abril del 2023. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento en esta mañana. Así que les pido que me acompañen en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por la oportunidad que nuevamente nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, sé tú tocando vidas, corazones, fortaleciendo, animando y también, Señor, dando la luz a sus vidas, a sus corazones para que puedan, Señor, aquellos que aún no tienen un encuentro contigo, no tienen, Señor, una relación contigo, también, Padre, a partir de hoy, conocerte y entender el propósito que tú tienes para sus vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, en esta mañana vamos a continuar con el mensaje, como hemos dicho, en Marcos capítulo 13. Así que estamos entrando en un pasaje donde hay bastante información y también señales, como nos dice justamente este capítulo, sobre lo que será la manifestación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer del verso 9 al verso 13 en esta oportunidad. Hemos dividido este capítulo en varias fracciones con la finalidad de poder abarcar todo aquello que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta oportunidad, en este momento de nuestras vidas. Así que les invito a que me sigan en la lectura de Marcos capítulo 13, verso del 9 al 13. Pero para tener un poco de contexto vamos a leer mejor del 1 al 13, ¿ok? Así que mejor para poder recordar también lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y estábamos viendo la semana pasada cómo está íntimamente relacionado, o cómo al menos lo relacionan los judíos, el asunto del templo con
las señales del fin. Y también hablábamos nosotros sobre la doble referencia. Aquí estamos viendo que Jesús no solamente está dándole instrucciones a sus discípulos, sino también está profetizando, está declarando cosas que pronto van a suceder en el contexto hebreo, porque Él está dirigiéndose a su pueblo, a aquellos discípulos que son parte de su nación. Y sabemos que el pueblo de Dios tiene tremendas promesas de parte de Dios que aún no se han cumplido y que se cumplirán todavía en el tiempo postrero. Hemos estado viendo hace ya muchos meses cómo Dios le dio una revelación al profeta Daniel, una revelación sobre los últimos tiempos, sobre lo que vendría sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, de cómo se manifestaría la persecución, la tribulación de parte del anticristo. Entonces, Jesús está aquí dando más luz, más pautas al respecto. Y como decíamos, los judíos tenían una íntima relación, o al menos lo relacionaban, el asunto del templo con el asunto de las señales antes del final. Ahora, entonces por eso, cuando ellos están ahí cerca del templo y le dicen, mira Señor, estas maravillas que tenemos en el templo y todo lo demás, Jesús le dice que estos edificios serían derribados. Ahora, decíamos también de la doble referencia, porque estas cosas acontecieron indudablemente en el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. Decíamos que el muro de los lamentos no es realmente una parte del templo, sino sería quizá de un edificio aledaño, pero aún los judíos van a ese lugar a clamar, a orar, a presentar sus oraciones delante de Dios. Y Jesús entonces se sienta ahí en el Monte de los Olivos, tiene una vista panorámica del templo, una vista de ese lugar en el cual los discípulos se habían quedado con esa incertidumbre y le empiezan a preguntar de cuándo serán estas cosas y qué señal. Ahora, Jesús no responde la primera pregunta porque siempre Dios ha querido que haya esa expectativa en la iglesia de todos los tiempos. Porque el mismo Jesús enseña de que si el dueño de la casa supiera cuándo van a venir a robarle, a asaltarlo, a desvalijarlo, entonces no habría realmente una preocupación, no habría una expectativa, no habría ese deseo de velar, sino que estaríamos hasta el último momento, de repente al saber la fecha, la hora, el minuto, el pueblo no andaría en sinceridad, andaría de repente de una manera desordenada y luego se darían cuenta de que queda poco tiempo y empezarían a velar, empezarían a tener esa expectativa. Pero no hay una expectativa sincera de tener una vida consagrada a Dios. Y la iglesia no es la excepción. Por eso esta enseñanza, este mensaje de alerta es pertinente para toda la iglesia de todos los tiempos. Porque el día y la hora, el Señor Jesús dijo, nadie lo sabe. Pero Él quiere que la iglesia vele, la iglesia esté expectante. La iglesia también aprenda a discernir, aprenda a ver los tiempos, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Hemos dicho algunas veces que Charles Spurgeon, ese hombre, ese tremendo predicador, ese hombre que fue llamado el príncipe de los predicadores, dijo, el creyente tiene que andar con la Biblia en la mano y en la otra mano con el periódico, porque ese era el medio de comunicación que informaba a todo el mundo en ese tiempo. Ahora encontramos nosotros el internet, encontramos CNN, encontramos la vía satélite, entonces podemos conectarnos en segundos con toda la información en diferentes partes del mundo.
Pero lo que quería decir Spurgeon es que tenemos que estar viendo nosotros lo que acontece en el mundo a la luz de las Escrituras. Porque Jesús dijo de que estas señales nos van a dar una pauta, nos van a dar cierta luz con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. E indudablemente esto sucedió también al poco tiempo de esta manifestación, de esta revelación que el Señor le dio a los discípulos. Entonces, Él le dice, mirad que nadie os engañe. Es decir, mira, yo les estoy manifestando, les estoy informando. Si viene otra información, ustedes tienen que ponerla a la luz de lo que yo les estoy revelando en este instante. Y le dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Inclusive, judíos, ya más adelante, en el año 132 después de Cristo, el judío Bar Kokhba, un judío, también se hizo pasar por el Mesías. Eso fue posterior ya a la vida de los discípulos, pero quedó marcado, quedó manifestado. El Señor dio esta advertencia de que vendrían muchos. Ahora ellos también están recibiendo aquí el reporte. Le está diciendo en el versículo 7, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hay cosas que Dios ha determinado, hermanos, que tienen que suceder. Sí, debemos orar por la protección, debemos orar por el pueblo de Dios que quizás esté involucrado en estas situaciones. Por el mismo pueblo judío, dice el Señor que oremos por la paz de Jerusalén. Pero hay cosas que se tienen que dar, porque están dentro del plan profético, dentro de la perfecta voluntad de Dios. Así que por eso es importante que nosotros no dejemos de orar, no dejemos de interceder. Pero estas cosas se dieron también en un tiempo inmediato. Ellos empezaron a escuchar de guerras, de terremotos. Vemos de que el pueblo, de que en ese tiempo estaban ellos subyugados por el Imperio Romano. Las guerras eran algo normal, las conquistas eran algo normal que se estaba dando. El Imperio Romano estaba en expansión, todavía habría muchos años con los cuales ellos seguirían expandiéndose a lo largo de Europa, de Asia. Entonces, esos rumores iban todavía a mantenerse en boga, iban aún a seguir llegando a los oídos, también de los terremotos. Estas cosas sucedieron en Pompeya, en la Odisea, en el año 61, el año 62, después de Cristo. Hubo esos grandes terremotos que destruyó Pompeya, la erupción de los volcanes. Entonces, ellos estaban recordando quizás lo que Jesús ya les había advertido. También les habló de hambres. Aún en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 28, nos registra de que ya había hambres que estaban sucediendo y se levantaron ofrendas para que pudieran llevar ayuda a los hermanos en esas zonas donde había estos problemas de hambrunas, de escasez de alimentos. Así que era algo que ya era parte del conocimiento de la iglesia, era parte de la advertencia que el Señor Jesús le dio a los discípulos. Entonces, pero Jesús le dice, pero aún no es el fin, aún no es el fin. Esto es simplemente principio de dolores. El término aquí, traducido como principio, es como decir un dolor de nacimiento o un dolor de parto. Decíamos que son los primeros síntomas de que ya la criatura está por venir en camino. No es la dilatación en sí, sino son los primeros síntomas, hincones, dolores, no podría definirlo. Quizás usted es una dama, usted ya ha dado a luz y sabe más o menos cómo es eso. Un hombre no ha experimentado este tipo de situaciones, pero a eso se refiere. Entonces está hablándonos de una manera
metafórica de un sufrimiento o de un dolor extremo que iba a ir incrementándose poco a poco. Entonces, estos son simplemente principios de dolores, de alumbramiento. Pero, como dice el versículo 7, aún no es el fin. Entonces, simplemente son el principio. Y estamos hablando de tiempos en que todavía los discípulos, algunos estuvieran todavía vivos, algunos habían todavía recibido esta información de primera mano, pero aún no es el fin. Y hablamos también, como decíamos, de la primera y la segunda referencia. Estábamos diciendo de que Jesús está profetizando. Y lo que sabemos de profecía, sabemos de que en la interpretación profética hay tiempos en los cuales las cosas se cumplen en un determinado momento y luego, después de un tiempo, vuelven a darse esas mismas características. Sucedió en el libro de Daniel y sucederá en los tiempos finales. Se ha hablado de falsos cristos, de falsos hombres que supuestamente se levantarán diciendo de que serán la solución, los gobernantes para traer soluciones a las naciones que querrán ejercer su poder, su dominio. Y a lo largo de la historia hemos visto muchos de esos líderes que se han levantado por la fuerza o por alianzas humanas, pero de alguna u otra manera los hemos visto. A lo largo de la historia podemos informarnos de todas estas situaciones. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Entonces es principio, ¿no?, del dolor de un nacimiento, son principios de dolores. Y aún en este tiempo, decíamos que se han incrementado, hermanos, tremendamente los terremotos, los sismos, los cataclismos, situaciones atmosféricas y mucho más, con lo que ahora el hombre está destruyendo nuestro planeta. Entonces el calentamiento global y todas estas cosas está trayendo estragos en nuestro planeta y por eso esto va a ir incrementándose. Entonces vemos ese doble cumplimiento de lo que nos habla la norma, de lo que es la profecía. Ahora entramos a la segunda parte de lo que es la advertencia de parte del Señor. Dice el versículo 9, pero mirad por vosotros mismos. Estamos viendo de que el Señor está hablándole a los discípulos, está hablándole a los judíos, les está anticipando de que van a suceder cosas. Ellos empezaron a ver de manera casi inmediata, unos años después, que estas advertencias de parte del Señor iban a tomar, iban a realizarse, iban a verse, pero todavía les dice, pero mirad por vosotros mismos. Y dice, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí y para testimonio de ellos. Entonces, les está advirtiendo de manera personal a ellos como judíos que iba a haber una persecución específica. Iba a haber una persecución personalizada, por decirlo de alguna manera, por causa de la fe. Ahora, indudablemente, es por la fe en Cristo Jesús. No estamos hablando de religión, estamos hablando de esa convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador del mundo. Esa convicción que tú y yo, quizás en este tiempo, hermano, hemos abrazado. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la salvación y sabemos en lo más íntimo de nuestro corazón que eso es la verdad, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida.
Y nadie, como él mismo lo declaró, nadie viene al Padre sino a través de él. Él es el único camino a la salvación. Él es el único camino a la presencia del Padre. Entonces, por eso le dice, mirad por vosotros mismos. Hermano, Pablo va a decir, miren si ustedes mismos se encuentran en la fe. ¿Pero cómo? Al nosotros compenetrarnos en la palabra, ver lo que Dios nos demanda a nosotros como hijos suyos, si somos obedientes, si somos fieles, si estamos consagrados, porque hermanos, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Ahí encontramos en Juan capítulo 17, esa oración sacerdotal, esa oración intercesora que el Señor levantó al Padre a favor no solamente de los discípulos, sino de aquellos que creerían por Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está el Señor. Entonces, nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, Jesús está hablándole a sus discípulos, al pueblo hebreo, y como decíamos, hay un cumplimiento puntual y un cumplimiento futuro. También está hablando aquí de lo que sucederá en los tiempos de la manifestación del anticristo. Eso también lo hemos visto en el libro de Daniel, porque se levantará ese hombre de pecado y dice que hará guerra a los santos. También lo hemos visto confirmando esto en el libro de Apocalipsis, cuando dice que el dragón se levanta contra la descendencia de ellos, porque la mujer simboliza a Israel, que da a luz, que dio lugar en la carne al Cristo, al Hijo de Dios, que nació en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, pero al no poder terminar o exterminarlo, al no poder él evitar de que Jesús se encarnara y luego cumpliera con el plan, el propósito de Dios de venir y morir por nosotros para ser nuestro Salvador y nuestro Señor, Él se levantará contra la descendencia de Israel, con aquellos que abracen la fe, pero también con aquellos que han decidido ser sus seguidores. Porque también, hermanos, en el tiempo postrero, mucha gente que ahora rechaza el Evangelio de Cristo van a tener una segunda oportunidad. Pero por eso el Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dios te está hablando a ti en esta mañana para que tú le abras tu corazón al Señor, para que tú no experimentes esa persecución. Tu descendencia, quizás tus hijos que ahora están pequeños, no experimenten esa persecución, pero Dios te ha dado una responsabilidad a ti que estás con vida, hermano, de abrirle tu corazón al Señor, de vivir una vida consagrada, de instruir a tus hijos en los caminos del Señor. Esa es tu responsabilidad, eso es lo que tú darás cuenta por tu vida y por la vida de tu descendencia. Hermanos, ¿cuánto daño hace esa mentira del diablo de que esperemos de que nuestros hijos crezcan y ellos tomen su propia decisión? Cuando todo ese tiempo que nosotros no hemos invertido, no hemos sembrado en sus vidas, creándoles o poniéndoles el sentido correcto de la fe, hablándoles de Dios, ministrándoles la palabra, sembrando la buena semilla en sus corazones, el diablo toma ventaja para bombardearlos con la mente y el pensamiento de este mundo. ¿Cuánto daño hacemos? Padres ateos, que porque tienen esa convicción, esa creencia, no les hablan a sus hijos. Y después cuando uno quiere compartirles a ellos, ellos dicen, no, un momentito, yo tengo mi posición. Pero claro, porque eso es lo que han sembrado los padres, incredulidad, dureza. Pero después, cuando están pasando situaciones, están pasando problemas, hermanos, no tienen la capacidad de poder acercarse a Dios, porque hay un espíritu de incredulidad que está
tomando el control de sus vidas y de sus corazones. Por eso es importante que asumamos esa responsabilidad, porque el Señor viene pronto, y el Señor viene por su iglesia, viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, que vive para Él, que vive en línea con su palabra, que obedece lo que Él ha establecido en su palabra, que es la norma, es la constitución de vida para todo creyente. Ahora, pero por eso dice, mirad por vosotros mismos. Mira si tú estás en la fe. Y ya detalla la persecución, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí y por testimonio a ellos. Ahora, Jesús está diciendo, no dice de repente o quizás, sino Jesús está declarando abierta y claramente, hermanos, que sus seguidores experimentarán amarga oposición. Entonces, tenemos que estar preparados. Él trató de instruirlos, de prepararlos, de anticiparles esta situación. Ahora, es interesante que en este mismo texto vemos que el Señor indica 4 veces esta advertencia. Versículo 5, mirad que nadie os engañe. Versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos. Versículo 23, más adelante, en este mismo capítulo 13, dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Y finalmente, en el versículo 33, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No saben cuándo será el tiempo. Jesús no respondió a esta pregunta, la primera pregunta que ellos le hacen en el versículo 4, cuando les pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Por la misma expectativa que tenemos que tener de la venida del Señor. Si nosotros le amamos, anhelamos su venida. Si esperamos su venida, lo vamos a hacer expectantes y en santidad. Hermanos, no nos vamos a distraer con la corriente de este mundo, porque sabemos que no somos de este mundo. Tenemos que estar atentos, tenemos que velar, si es que realmente amamos al Señor, porque sabemos que nuestra morada eterna, nuestra permanencia por la eternidad está con nuestro Padre, con nuestro Dios, pero vendrán persecuciones. Ahora, indudablemente, los discípulos, como decía, experimentaron esta situación casi de manera inmediata. Basta con ver nosotros en el libro de los Hechos. Vemos la persecución, vemos, hermanos, de que los discípulos inmediatamente, luego que, o durante el padecimiento de Jesús, la muerte de Jesús, ya la persecución empieza a manifestarse. Entonces, el Señor está indicándonos que el proceso de la iglesia cristiana no va a ser fácil, que va a ser en medio de tiempos angustiosos, va a ser en medio de sufrimiento. Se lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo cuando tuvo su camino a Damasco, cuando fue y mandó a Ananías a que lo viera, a que hablara. Cuando Ananías le dice, Señor, yo he escuchado de este hombre que tiene cartas, que tiene autoridad para venir y perseguir a los cristianos. Pero él le dice, déjalo, porque es instrumento escogido me es este, para llevar y testificar, y para que sepa cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Y hermanos, el cristianismo sincero y verdadero no es fácil. Ese evangelio barato de que ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, no es realmente el evangelio de Cristo. Dice Pablo a Timoteo que si sufrimos, reinaremos con Él. Hermanos, Pablo dijo,
nadie me diga nada porque yo llevo las marcas de Cristo. Hermanos, tenemos que ser nosotros testigos. Y sabemos que esa palabra testigo viene de una palabra griega, martureo, que es el origen de la palabra mártir. Y un mártir es el que entrega su vida como una ofrenda por la causa que ha abrazado. ¿Estás dispuesto tú a esto? Hermano, quizás tú estás pasando situaciones de dolor. Y sabes que nosotros, la iglesia, no somos la excepción, pero todavía no estamos experimentando en grado extremo el sufrimiento. Quizás hay persecución en tu casa. El Señor Jesús dijo que los primeros enemigos serían los de nuestra casa. Quizás hay una incomprensión de parte de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Te han marginado, te tienen marcado, porque tú decidiste abrazar la fe en Cristo Jesús. Y estás sufriendo esa situación de rechazo. Pero hermanos, eso es aún nada comparable con lo que un verdadero creyente va a experimentar por causa de la fe en Cristo Jesús. Y los discípulos, basta con leer los primeros capítulos del libro de los Hechos, es más, todo el libro de Hechos, y ver de que son capturados, llevados a los concilios, llevados al Sanedrín, y siendo azotados por causa del nombre de Jesús. Pero hermanos, ellos en vez de amilanarse, en vez de negar a la fe, ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de ver y hablar lo que hemos visto y oído. El Espíritu Santo estaba en ellos. Está hablando de una iglesia que va a poder soportar la prueba, porque es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué vemos nosotros en este tiempo? Vemos, hermanos, que muchas iglesias grandes, denominacionales, iglesias independientes, vienen de un contexto que no es el contexto bíblico, que niegan el poder de Dios, niegan el mover del Espíritu Santo, están en contra de lo que es la doctrina del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, de los carismas de Dios. Ahora la palabra carismático es como decir una grosería en el contexto evangélico, hermano. Cuando es una palabra bíblica, porque habla del haris, habla del mover del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos la iglesia apostólica, la iglesia, hermanos, de Hechos, vemos una iglesia carismática que se haya definido luego al movimiento católico que apareció hace unos años como el movimiento carismático. No quiere decir que eso esté en contra de lo que nosotros vemos en la Biblia, lo que vemos en la palabra de Dios, lo que vemos nosotros, hermanos, en el mover de la iglesia primitiva. Hermanos, es más, lo natural para un hijo de Dios es andar en lo sobrenatural. Y tenemos que nosotros estar abiertos a esto, porque el Señor mismo declara, hermanos, que la gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, la iglesia del libro de los Hechos es nada comparable, no será nada comparable con lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Pero el creyente tiene que estar abierto y tiene que estar centrado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas enseñanzas denominacionales, académicas, sí, muy académicas, muy estructuradas mentalmente. Pero hermanos, si divorciamos a la iglesia de lo que es el mover de Dios, de lo que es la esencia, porque un cuerpo sin espíritu está muerto, va a decir la misma escritura. Hermano, lo va a decir Santiago, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Una iglesia institucional, una iglesia que no se mueve en el poder de Dios, en la unción del Espíritu Santo, está muerta y el diablo la tiene maniatada. Y eso es lo que quiere el diablo,
que la iglesia desconozca la autoridad que ha recibido en Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios. Eso es lo que el diablo quiere. Hermanos, el Señor dijo, mayores cosas que estas cosas que yo he hecho harán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Y muchos van a cuestionar, van a decir, eso no está en la Biblia, los originales más antiguos. Pero hermanos, si nos llegó, es porque el Señor quiere que nosotros nos fluyamos y nos movamos en eso. Y por último, si no está, vemos en la iglesia de los libros de los Hechos la manifestación de estas cosas. Vemos que la gente, cuando venía el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo, hablaban a otras lenguas, fluían en los dones. Hermanos, en medio de esta persecución, veamos el libro de Hechos, dice que ellos salieron gozosos, tenidos por dignos de recibir afrenta por causa del nombre de Jesús. Pero luego salieron, lloraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concédenos de nuevo para predicar tu palabra. Es decir, mayor poder. Si la oposición es mayor, hermanos, necesitamos mayor unción, mayor poder. Si hay gran persecución, necesitamos más presencia, más unción, más desate del poder de Dios en nuestras vidas para poder enfrentar con valentía, con osadía y con poder la oposición. A lo que más le teme el diablo es a un cristiano lleno del Espíritu Santo, que no teme derramar su vida hasta la muerte por causa de Cristo Jesús. Hermanos, y vemos luego esas persecuciones, vemos luego en el desarrollo de la iglesia, cuántas familias, cuántos cientos de cristianos allí en el circo romano, devorados por los leones, pero no negaron su fe por Cristo. Entonces, solamente un cristiano lleno del Espíritu Santo va a poder hacer frente a esta situación. Y hermanos, esta era la característica de ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos que la característica en el libro de Hechos fue esa vida en la plenitud y en el poder del Espíritu Santo, que fluían en los dones. Que hermanos, todos estaban potencialmente capacitados y preparados para manifestar el poder de Dios. Aún la sombra de Pedro hacía que los enfermos fueran sanados. Un diácono común y corriente como Felipe, como Esteban, hacían grandes señales. Predicaban la palabra con poder. Esa es la característica ahora de la vida cristiana, de la iglesia cristiana en este tiempo. ¿O somos una iglesia carente de poder? Todo lo que el diablo quiere, con sus razonamientos y pensamientos académicos que se han infiltrado en la iglesia. Es decir, no, esas cosas fueron en la iglesia del libro de los Hechos. Ya no sucede ahora. Ya los dones, hay dones que ya cesaron. El Señor ponga su mano sobre esas personas que están hablando esas herejías, porque esas son realmente herejías que van en contra de la manifestación del poder de Dios. Los ministerios están vigentes, los dones están vigentes, hermanos, y tenemos que movernos en ello. ¿Por qué? Porque vendrá la persecución, y si la iglesia no es una iglesia llena del Espíritu Santo, sucumbirá ante esa persecución. Por eso el título, ¿estás preparado para la persecución? Tienes ese denuedo, ese poder, esa unción del Espíritu Santo que te va a poder ayudar a sobrellevar estas situaciones adversas que vendrán sobre la iglesia. Entonces, hermanos, ya hay una persecución aún dentro de la misma iglesia. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, entonces te ponen el parche inmediatamente. Un momentito, hermanito, eso, si tú quieres hacerlo, hazlo de manera privada. Te restringen, te estigmatizan. Lo digo porque yo he sido también, hermanos, he sido víctima de esa situación. Pero si tú apuestas por Dios, si tú crees que eso es de Dios, Dios te va a honrar,
Dios te va a ir capacitando aún de una manera más poderosa para hacer la obra de Dios. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu, ha dicho el Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es el que confirma la palabra con señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Pero necesitas ser un hombre de la palabra, una mujer de la palabra y del Espíritu Santo. Porque ambas cosas son la clave para una vida, para una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia que está capacitada para hacer la perfecta voluntad de Dios. Ahora, esto sucedió en la vida de los discípulos. Pablo va a testificar delante de Agripa, delante de los reyes. Aún llegó a Roma para testificar delante del César. Ahora, por eso tiene un cumplimiento inmediato. Pero en el versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Estas cosas van a suceder, pero ya en el futuro el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Hermanos, estamos en un tiempo de privilegio, porque ahora nosotros, a través de estos medios que existen, a través del internet, a través de los satélites y todo lo demás, podemos predicar el Evangelio en un instante a diferentes partes del mundo. Ya no necesitamos siquiera un lugar físico, ni siquiera necesitamos reunirnos presencialmente. Basta con que nosotros recibamos un mensaje a través de este medio, a través de estos medios globalizados, y los compartamos, los colguemos en YouTube, los colguemos en las redes sociales, en las diferentes redes sociales que existen. Y hermano, en algún momento alguien verá tu mensaje, alguien te verá compartiendo la palabra, dando el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo tocará vidas, y cientos de personas vendrán a los pies de Cristo Jesús, porque el Señor es el que respalda su palabra. Su palabra es como martillo y como fuego que penetra, que rompe, que destruye esos corazones de piedra que quizás ahora se oponen al propósito de Dios, que no aceptan, que no creen en Dios. Hermanos, cientos de miles de información, de videos están registrados en la nube. Quizás cuando ya la iglesia haya partido, mucha gente querrá indagar, saber qué pasó, qué sucedió, y entrarán a la nube, a YouTube, a qué sé yo, a alguna otra red social, y verán un video donde se están hablando de estas cosas, y sabrán que lo que ha sucedido es porque el Señor Jesús vino por su iglesia, y que solamente habrá una nueva y última oportunidad, pero que ahora será a costo de sangre. Por eso el Señor dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por eso el Señor Jesús te invita hoy a abrirle tu corazón, a recibirle como tu Señor y Salvador. Hermano, amigo, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de tener una relación con el Dios vivo y verdadero, con Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí y por la humanidad entera. No estoy hablándote de otra cosa. ¿Tienes ya esa relación con el Dios vivo y verdadero? ¿Estás cumpliendo con el requisito establecido por Dios en su palabra? Él es el creador, Él es el que establece las normas. Él es el que ha puesto las leyes para que sean cumplidas. Hermanos, como hemos puesto ejemplos muchas veces, no podemos nosotros jugar un deporte, no podemos jugar el fútbol con las reglas del ajedrez, con las reglas del ping-pong, con las reglas del básquetbol. No podemos. El fútbol tiene sus reglas, el básquetbol tiene sus reglas, y tenemos que seguirnos a ellas. ¿Me entiendes? Entonces Dios, como creador, ha establecido las normas de juego, por decirlo así, para que tú puedas llegar a su presencia.
Su palabra es para advertirnos, su palabra es para instruirnos, para iluminarnos, para poder conectarnos con Él. Y Él ha establecido que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús, porque Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que neutraliza esa naturaleza que te está llevando a ti y a la humanidad entera, que aún no le han entregado su vida a Jesús, a una eternidad separados de Dios. Y eso es lo que se llama bíblicamente la muerte espiritual. Estar separado, destituido de la gloria de Dios. Porque cuando tú entras a las Escrituras, vas a saber que hay dos lugares donde solamente tú puedes ir. O te vas a la presencia de Dios, o te vas a un infierno separado por la eternidad hasta la eternidad de la presencia de Dios. No hay lugares intermedios. Hermanos, eso lo creó la religión. Eso no está en la palabra. Por eso es importante que tú conozcas la palabra, las Escrituras, que tú la leas, que tú seas sensible a la voz de Dios, que tú le creas a Dios. No basta con creer en Dios, tienes que creerle a Dios. Tienes que creer en lo que Él te dice en su palabra, porque es ahí donde serás alumbrado. Es ahí donde Dios en su misericordia quitará todo velo de incredulidad, de duda, de mentira. Porque hemos dicho muchas veces que el invento más efectivo del enemigo es crear la religión, diciéndote que todos los caminos nos conducen a Dios, de que todas las religiones son buenas. Mentira. La religión es un camino, pero no diseñado por Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú tienes que seguir a Jesús. Hazle caso a la definición del diccionario. Seguidor de Jesús dice: aquel que anda en sus pisadas. Un cristiano es aquel que anda en las pisadas de Cristo. Y para ello, tú tienes que estudiar los evangelios. Tú tienes que seguir a Jesús, porque Jesús es el modelo para nosotros. Y Jesús ahora nos está instruyendo de que vendrá persecución, vendrán situaciones adversas. Y tenemos que estar preparados. Pero tenemos que prepararnos de la manera que Él nos dice que debemos estar preparados. Y nos dice que el Evangelio es necesario. Es necesario. Hermanos, están poniendo aquí una condición que no puede dejarse de lado. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y tiene que ser a través de la iglesia. Por eso el enemigo ha frenado el poder del testimonio, del Evangelio, de la predicación. Hermanos, estos hombres en la iglesia de Hechos predicaban con denuedo. Había oposición, pero eran llenos del Espíritu Santo y tenían denuedo. Tenían esa unción poderosa, esa osadía. Vemos a un apóstol Pablo que era apedreado, era sacado casi muerto de los linderos de esa ciudad. Y luego se levantaba y continuaba. Él pudo haber dicho: no, ya después de esta ya no. Señor, discúlpame, pero hasta aquí no más. Pero él se levantaba y con mayor denuedo, unción, y Dios respaldando su palabra, lo seguía usando poderosamente. Hermanos, esa es la iglesia gloriosa del Señor, que en medio de la oposición se levanta, porque creemos en la promesa poderosa del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que testificar a los principados y potestades que Jesús es el Señor, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confesando que Jesucristo es el Señor. La iglesia tiene que seguir dando testimonio, pero una iglesia sin el poder, sin la unción del Espíritu Santo, predicando en su carne, predicando incipientemente, sin osadía, sin poder,
sin respaldo de la unción del Espíritu Santo que confirma la palabra con señales, milagros y prodigios, porque esto está vigente, amados hermanos. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios no ha cambiado. Él no cambia. En Él es el Dios donde no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que han cambiado son los hombres, son los cristianos que han minimizado, que le han creído al diablo de que estas cosas ya no están vigentes. Dios tenga misericordia de esos hombres, de esos predicadores que dicen estas cosas y que no están siendo ellos mismos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay una divina necesidad. Es necesario. Hermanos, es parte del propósito de Dios que este Evangelio sea predicado a todas las naciones. Es importante que el pueblo de Dios se levante, una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Claro, una iglesia llena del Espíritu Santo no va a hablar otra cosa que no sea lo que el Espíritu Santo pone en sus corazones. Y ellos lo experimentaron. Hermanos, cuando fueron encarcelados, cuando fueron tomados cautivos después de la sanidad de ese hombre de más de 40 años en la puerta del templo, llamada la Hermosa, dice que la señal era tan contundente que no podían ellos apedrearlos ni golpearlos, porque temían al pueblo, porque veían que había sido hecha señal en ese hombre. Entonces dice que no podían negar que estos hombres eran sin letras y del vulgo, pero que habían conocido a Jesús por su manera de hablar, por la osadía, por la unción, por el poder de Dios que ellos manifestaban a través de sus hechos y de sus palabras. Esa es la característica de la iglesia de hoy. Esa es la característica que va a permitir que la iglesia haga frente a la oposición, que haga frente a la prueba en esos momentos cuando llegue. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo recibirá palabra de Dios para dar testimonio, para hablar, para declarar que Él es el Señor. Ellos lo hicieron, ellos lo vieron. Pero como decimos, esto también tendrá cumplimiento en el futuro, porque lo vemos en el libro de Apocalipsis. Hermanos, vemos de que muchos judíos y muchos que ahora rechazan el Evangelio, pero que luego se darán cuenta de que se equivocaron al rechazar a Jesús, luego de la gran tribulación, muchos, amados hermanos, derramarán su sangre para recibir salvación. Jesús mismo, el Espíritu Santo, nos indica ahí en el libro de Apocalipsis, nos dice de que debajo del altar había muchas personas que habían muerto, que habían estado ellos como mártires. Entonces ellos dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a vengar la sangre de tus hijos? Entonces, hermanos, eso es importante ver de que el Señor dice de que estas personas todavía tenían que esperar un tiempo. Entonces, muchos van a ser todavía martirizados. Muchos de ellos todavía van a tener que derramar su sangre por causa de
evangelio de Cristo. Por eso tienes que estar preparado. Hay muchas personas que van a sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. Ahora es importante, versículo 9, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. A eso es a lo que me refiero. Dice, tome nota y luego léalo conmigo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, escuche bien, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, y escuche bien, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Que habían de ser muertos como ellos. Por eso decimos de que hay una primera referencia. Ellos iban a pasar persecución. Hermanos, muchos, y lo hemos relatado, murieron por la causa de Cristo. Hermanos, eran martirizados, eran untados con brea, eran crucificados y les encendían fuego para alumbrar los caminos que salían y entraban a Roma. Nerón hizo eso y mucho más. Los llevaron al circo romano. Y en este tiempo futuro no será la excepción. Hermanos, es terrible, pero ¿cuántos cristianos, o se decían cristianos, por este tiempo de pandemia, y lo he dicho varias veces, le han dado la espalda al Señor? O muchos que dicen ahora todavía permanecer y que de repente están escuchando un mensaje como este, vía Facebook Live o algún otro método. Hermanos, que se dice ser cristianos, pero no están obedeciendo a la palabra de Dios, que no están viviendo en línea con la palabra de Dios, que están cómodamente ahorita viendo el culto en su casa, echados en la cama, comiendo canchita, qué sé yo, pero no se comprometen con el Señor, no le dan al Señor lo que le corresponde, no sostienen la obra que Él mismo ha mandado en su palabra que deben de sostenerla. Y por eso también el diablo ha utilizado esta manera de pensar para frenar potencialmente a la iglesia, para que no tenga recursos, para que la palabra siga avanzando y siga corriendo. Y muchos pastores, amigos, han ido, y yo mismo lo he visto, hermanos, a tratar de hablar con personas, pero no quieren volver a la iglesia. Se han enfriado, cuando ahora hay más señales que nos muestran que el Señor viene pronto. Hay un espíritu de engaño, de mentira, que está tomando ahora las mentes y los corazones de muchos que se decían ser hijos de Dios. Y también se tiene que cumplir la palabra profética sobre la apostasía, sobre que algunos eran de nosotros, estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Serán ellos parte del cumplimiento de esta palabra profética? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de ellos, si no se vuelven a tiempo al Señor, estarán expuestos, participarán, hermanos, de ese tiempo de la gran tribulación, y estarán también debajo de ese trono, porque morirán como mártires, porque sabrán que no les queda otra oportunidad, o si no estarán sufriendo, hermanos, de ese fuego eterno por la eternidad y hasta la eternidad, y saben que de ahí ya no hay salida. Dios no quiere eso para ti
ni para ninguna otra persona. Dice la Biblia que el infierno, ese lugar de tormento, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente muchos hermanos están yendo a ese lugar. Uno, porque la iglesia, carente del poder del Espíritu Santo, no está predicando la palabra con denuedo. Y segundo, porque muchos se están enfriando. El Señor dijo que el amor de muchos se enfriará. Que cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Él dice, bienaventurado el hombre y la mujer, que cuando Él viniere, le encuentre haciendo así. ¿Cómo? Haciendo la obra, perseverando en sus caminos. Hermanos, no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es decir, lo que dice su palabra. Y curiosamente, en este tiempo, hermano, la iglesia contemporánea, lo que más desconoce es el propósito de Dios, es la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, cristianos que ejercen liderazgo y no han leído siquiera una sola vez completa la Biblia. Y tienen años, dicen, en la fe. Años que asistiendo al club de la iglesia, pero no poniendo raíces profundas en su relación con Dios. Hermanos, hemos visto sangre derramada por generaciones. Muchos mártires han pasado por la historia, pero fueron preparados, fueron alertados por el Señor, y cuando llegó el momento, supieron dar la talla, se mantuvieron firmes, porque su vida estaba cimentada en Dios, en el Señor. La pregunta es, ¿tu vida está cimentada de esa manera? Tú eres un cristiano firme en la palabra. Eres un cristiano lleno del Espíritu Santo. Acuérdate de Esteban. Lo estaban apedreando. Y él dice que vio los cielos abiertos. Y dice el libro de los Hechos que vio al Hijo de Dios a la derecha del Padre. Y durmió. Hermanos, él ni sentía el impacto de las piedras. Y los judíos eran apedreadores profesionales. Pero él ni siquiera se percató, ni sintió, por decirlo de alguna manera, el impacto de esas piedras. Simplemente entregó el Espíritu y durmió. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede enfrentar esa situación. Hermano, ¿qué pasaría si ahora nosotros estaríamos expuestos a la hoguera? Si nos echaran aceite hirviendo y nos prendieran fuego, maldeciríamos, nos quejaríamos, le imprecaríamos al Señor: Señor, mira, yo te fui fiel y ahora tú permites que muera así. ¿Qué diríamos? O de repente, por la presencia, la llenura del Espíritu Santo, ni sentiríamos que nuestra piel, nuestro cuerpo se está achicharrando, y entregaríamos el Espíritu. O diríamos como Esteban lo dijo, la misma palabra de Jesús: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, permite que ellos también sean salvos. Dale la oportunidad. Y por esa oración, hermanos, ese joven llamado Saulo, que permitía ese ajusticiamiento, luego más adelante también tendría su encuentro con el Señor camino a Damasco y se convertiría en ese gran apóstol por el cual tú y yo ahora tenemos el privilegio de ser edificados por sus cartas en el Nuevo Testamento. Hermanos, eso es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Y a ti, que quizás aún no tienes a Jesús, quiero decirte que estas cosas acontecerán, como han acontecido y acontecieron en la vida de los discípulos, pero tiene un cumplimiento futuro también. Así que tienes que estar preparado.
Siempre decimos al final de cada mensaje, Jesús viene. Prepárate. Prepárate. Hermanos, Jesús advirtió que la persecución era parte de ese proceso. El Señor viene pronto. Tienes que estar preparado. Y dice finalmente, versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta el fin. No el fin de los tiempos, sino el fin quizás de nuestros días sobre esta tierra. Hermanos, hasta el último aliento de tu vida, tú tienes que perseverar en el Señor. Si mueres en paz, pero perseverando en el Señor. Si mueres en medio del martirio, de la persecución, pero aún así, también viviendo conforme la perfecta voluntad de Dios. Y ese es el llamado a la iglesia, porque seremos aborrecidos por causa de su nombre. Y quizás ya te aborrecen, ya se burlan de ti. Pero ¿qué te importa si tú has abrazado lo más importante? Y si tú todavía no conoces al Señor, estas cosas acontecerán pronto. Ya le entregaste tu vida a Jesús, ya le recibiste como tu Señor y Salvador personal. Pues quiero decirte que ese es el requisito para que tú tengas vida eterna. Así que en esta hora te invito a cerrar tus ojos, abrir tu corazón y hagas esta oración de fe, porque eso es lo que Dios nos muestra en su palabra, que todo aquel que se acerca a Él pueda tener vida eterna. Cierra tus ojos por un instante y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, reconozco que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de ti. Que no hay ninguna religión que salve, Señor, sino solamente el obedecer tu palabra y vivir conforme a lo que en ella está escrito. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Señor, te entrego mi vida, entra en mi corazón, hazme una nueva persona. Señor, transfórmame, cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento para conocer tu palabra y poder vivir de acuerdo a ella. Señor Jesús, hoy yo te entrego total y completamente mi vida, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia dice que tú hoy te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y tienes salvación y vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Y que ahora tú tienes que empezar a vivir de acuerdo a este libro, que es más que un libro, es el manual de vida para todo ser humano. Repito, para todo ser humano, al margen de que si eres cristiano o no. La Biblia dice que un día seremos juzgados conforme al Evangelio, conforme a lo que Dios declara en este libro sagrado, que plasma su perfecta voluntad. Por eso es importante que tú la conozcas. Por eso es importante que la iglesia estudie, escudriñe. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. No dijo léela, dijo escudriña. Métete al socavón profundo, es ahí donde se encuentran las riquezas. No es leerla religiosamente. Ya cumplí con el requisito de hoy día, leí un capítulo de la Biblia. No es eso. Es leerla, meditarla, aplicarla y compartirla con otros.
Así que, si tú has hecho esto, eres bienvenido a la familia de Dios. Eres ahora un hijo, una hija de Dios. Pero también quiero decirte que este es el principio, que aquí no empieza y termina todo. Ahora tú tienes que empezar a vivir en línea con lo que dice esta palabra. Y por eso queremos ayudarte, queremos darte recursos, queremos orientarte, queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, porque nosotros hoy día estamos y mañana ya no estaremos quizás. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios, tu vida es transformada, cambiada total y completamente. Así que escríbenos y nosotros estaremos respondiéndote. Gracias una vez más por tu tiempo. Y solamente te pedimos algo, que tú también te hagas parte de esta gran tarea. Jesús dijo en este texto, en este pasaje, que es necesario que este evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Cuando tú compartes con tus contactos, amigos, compañeros de trabajo, tú estás siendo un instrumento de parte de Dios para que esta palabra corra y le des la oportunidad a muchas personas de tener un encuentro con Dios. Y tu oración es importante, porque muchas personas ponen un like para un poco entrar en simpatía contigo, pero lo que nosotros queremos es que tú ores para que ellos tengan el sentir de su corazón ver este mensaje y terminen aceptando a Jesús. Ese es el propósito. Así que compártelo. Y también te invitamos para los días miércoles 7 de la noche que tenemos el tiempo de oración. Únete con nosotros. Aquí no termina todo. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Va a querer entorpecer la obra de Dios en tu vida. Pero él ya está vencido, está derrotado. Y nosotros queremos también interceder por ti. Así que los miércoles 7 de la noche tenemos el tiempo de oración. Y los domingos como hoy, 11 de la mañana, tenemos este mensaje de edificación y de salvación. Así que te invitamos a que sigas participando con nosotros. Y una vez más, recuerda, Jesús viene pronto. Hay que estar preparado. Dios te bendiga.